Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del tercer trimestre de este año. La lección de esta semana, su título es El Espíritu Santo. De todas las representaciones de Dios, el Espíritu Santo es uno de los personajes, por así decirlo, de que representa a la deidad o lo que nosotros conocemos a la Trinidad. Realmente el Espíritu Santo es, podemos decir, una persona que físicamente no tiene cuerpo. Valga la redundancia, es espíritu. En esta semana vamos a disfrutar, vamos a estudiar y a descubrir todo lo relacionado a este tema tan importante, pero poco comprendido en la Biblia. Y vamos a comprender por qué es que no es comprendido de manera clara. Algunos lo llaman como que fuera una fuerza activa, como que fuera un poder solamente, y aunque realmente es también eso, no es necesariamente algo como una fuerza invisible. Es mucho más que eso. Y esta semana vamos a disfrutar quién es el representante de Cristo. ¿Qué es realmente este representante? Vamos a descubrirlo esta semana. También vamos a estudiar qué es el Espíritu Santo. ¿Acaso es una persona? ¿Sí o no? Esta semana vamos a quedar claros de una vez para siempre sobre este tema. También vamos a descubrir cuál es la naturaleza del Espíritu Santo. Valga la redundancia que estamos mencionando, el Espíritu y el Espíritu. Seguidamente vamos a aprender cómo es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Cuál es esa obra? Vamos a comprenderlo, a estudiarlo y a disfrutarlo en esta semana. Pero también vamos a descubrir cuándo seremos llenos del Espíritu Santo. Amárrese el cinturón y prepárese, porque esta semana promete ser una gran bendición. Estudiemos la lección de escuela sabática y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 14, el versículo número 16. La Biblia dice así: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No cabe duda ninguna que Jesucristo fue el consolador, el maestro, el ayudador, el guía para los discípulos. Pero en este caso Él está hablando de algo tan impresionante que Cristo está diciendo aquí literalmente que Él mismo enviaría a otro consolador. Algunos dicen que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Y aunque en realidad tienen, por así decirlo, una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos es una entidad, podemos decir, individual, pero que tienen el mismo propósito. Por eso dice, y yo rogaré al Padre. Oiga bien, Él va a rogar al Padre, el Padre, valga la redundancia, hablando de Dios, y os dará otro consolador. ¿Por qué otro? Si Él estaba allí. ¿Por qué no dijo, y me mandará a mí mismo? No dijo eso. Dijo, mandará otro consolador. En otras palabras, es otro, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, este espíritu que Cristo está diciendo que el Padre enviaría y que Él solicitaría, estaría con nosotros o con vosotros. Le dijo a los discípulos, ¿cuándo y para cuándo? Para siempre. O sea, en otras palabras, el autor, oiga bien, el autor de este libro de la Biblia está aquí conmigo. Oiga bien, la autoridad que tengo aquí en el nombre de Jesús es porque el mismo Espíritu que inspiró a los grandes hombres a escribir este libro está aquí conmigo y contigo estudiando esta lección. En otras palabras, el autor que está con nosotros es el originador del plan de salvación. De tal manera que esta semana vamos a comprender temas muy importantes.
Por lo tanto, esto de que se comprende poco del Espíritu Santo es porque se habla poco de él. Muchas personas lo mencionan casi de manera efímera y algunas veces ni lo mencionan. Dice aquí, de las tres personas de la deidad, el Espíritu Santo es el menos comprendido. Oiga bien, es el menos comprendido. Es irónico que la persona que más está cerca de nosotros nos hace nacer de nuevo, habita en nosotros y nos transforma en aquella a quien sabemos tan poco. En otras palabras, no le conocemos. ¿Sabe por qué? Porque no nos familiarizamos con él, pero él está aquí conmigo, está allí contigo mientras estudiamos esta lección, está contigo cuando estás dando estudios bíblicos, cuando estás hablando de Dios, al levantarte, al acostarte, está contigo siempre, porque aquí lo dice la Escritura, estará con vosotros para siempre. Ahora, entonces, ¿por qué entonces no somos conscientes de esto? Porque no pensamos en que Dios está aquí, en que el Espíritu de Dios está aquí y que el autor de esta enseñanza está aquí contigo y conmigo a leer su palabra. Así es que es poco comprendido. ¿Por qué? Porque la Biblia es menos explícita con respecto del Espíritu Santo que del Padre y del Hijo. En otras palabras, el Espíritu Santo está aquí para llevarte a ti y llevarme a mí al Padre. Llevarte a ti y llevarme a mí hacia el Hijo. Él no está para mostrarse a sí mismo, sino para referirse a aquel que quiere obrar tu salvación. Así es que el mismo Espíritu es el que nos hace tener un nuevo nacimiento. Él habita en nosotros. De tal manera que la Biblia es menos explícita con respecto al Espíritu Santo. Y él habla de manera metafórica o simbólica. La Biblia habla ampliamente acerca de la obra del Espíritu, pero muy poco de su naturaleza. ¿Qué está diciendo aquí la lección? Bueno, que la naturaleza de Cristo, oiga bien, era física, era carne, era humano, como lo leímos anteriormente. Dios es espíritu, Cristo era carne, y el Espíritu Santo entonces, ¿cómo es? Bueno, es espíritu, igual que Dios. El Espíritu Santo es Dios, es espíritu. Así es que el Espíritu Santo está tratando constantemente de centrar su atención en Cristo, no en sí mismo. El plan de salvación, el Espíritu desempeña un rol subordinado al Padre y al Hijo, aunque esta función no implica que sea de naturaleza inferior. No es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Ni tampoco el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tampoco es así. Los tres son uno en propósito para salvarte y para salvarme. Y más adelante vamos a entender qué es lo que estamos diciendo con relación a esto. Descubramos qué nos enseña la lección del día domingo y comprendamos esta lección con el tema que es el representante de Cristo. Muy bien. En la lección del día domingo el tema es el representante de Cristo. No sé qué idea o qué imagen viene a su mente cuando hablamos de lo que es el representante de Cristo. Cuando hablamos del representante es alguien que representa a alguien. O sea, él no es la persona que se está presentando, sino representa a alguien más. En otras palabras, usted puede representar a su familia, pero usted no es su familia. Usted puede representar a su padre o parecerse a su padre, pero usted no es su padre. De tal manera que solo representa. Y a lo que representa es que tiene la forma, la figura que representa, valga la redundancia. De tal manera que no es necesariamente la persona misma. Y en este caso, el representante de Cristo es el Espíritu Santo. Con temor y tristeza los discípulos escucharon mientras Jesús anunciaba su muerte inminente. Ellos realmente se han de haber sentido muy tristes. ¿Por qué? Porque Él era su amigo, Él era su maestro, Él era su consejero, Él era el que lo guiaba. El maestro, Jesucristo, guiaba a sus discípulos. Cuando Él les dice que Él va a morir, ellos se han de haber sentido muy tristes. Entonces, conociendo su desesperada necesidad, Cristo les prometió enviar a su representante para que estuviese con ellos. Así es que ellos no quedarían huérfanos porque Cristo enviaría al consolador, al consejero, al consolador, al ayudador
para hacer la obra que Cristo les había encomendado. Por eso les dijo en Mateo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él les envió, dijo, la gran comisión. Les envió a predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Y les dijo, he aquí yo estoy con vosotros. O sea, literalmente Dios mismo. Oiga bien, Él estaba hablando como Dios. Y estaré con vosotros. Dios estaba diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ayudador, el consejero, el consolador estaría con sus discípulos. La lección aquí presenta algo bien interesante, que son diferentes, dice tanto el ayudador, consejero como el consolador. Son diferentes traducciones de la palabra griega que significa paracletos. Y paracletos es una palabra compuesta de dos palabras. En otras palabras tiene un prefijo y tiene un sufijo, lo que significa literalmente uno llamado para estar al lado de alguien, dando la idea de una persona convocada en auxilio de uno. Se puede referir a un mediador, un intercesor, un ayudador, un consejero, en otras palabras, como un abogado que hace de mediador. Oiga bien, o sea, Dios mismo tiene un mediador, un representante que representa a Dios. Primero envió a Cristo y después Cristo envió al Consolador o el Espíritu Santo. Así es que Cristo fue el consejero, ayudador y consolador de sus discípulos. Por lo tanto, es muy apropiado que su sucesor recibiera el mismo nombre. El Espíritu Santo es enviado por el Padre a pedido del Hijo, como leímos en el versículo, y en el nombre del Hijo. O sea, no es el Hijo mismo, como algunos dicen, Cristo ya vino en el Espíritu. No, ¿qué es eso? Es el Espíritu Santo que envió el Padre en representación del Hijo. Esto sí es diferente. Así es que Cristo les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Él dice vendré a vosotros, Él enviaría al representante, la otra parte de Dios, porque Dios se representa en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres tienen un solo propósito, una sola unidad, que es con el propósito de salvarte y de salvarme. Ellos tres se representan a sí mismos como Dios mismo, que Dios es uno solo. Eso lo leímos anteriormente cuando leímos acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que Él estaría presente, Cristo, con los discípulos allí, pero al irse Él y venir el Espíritu Santo estaría presente, mejor dicho, en todo el mundo y con todo el mundo. De manera como nosotros decimos que era omnipresente, o sea que Él estaba presente corporalmente en el Espíritu. Así es que Él estaría con nosotros y en nosotros. Mediante el Espíritu, nuestro Salvador estaría accesible para todos, independientemente de donde estuvieran o la distancia física que los separara de Cristo. Así es que el representante de Cristo está aquí conmigo ahora mismo, está aquí contigo ahora mismo. El autor de todas estas enseñanzas profundas, algunas difíciles para entender, está aquí con nosotros. Dios mismo, el Espíritu Santo que Dios ha prometido, está aquí. Por lo tanto, debe de haber respeto, reverencia ante estas cosas. Así es que el autor de la Biblia está aquí. Y yo he visto en mi vida la presencia de Dios. He visto la presencia del Espíritu obrando, operando, abriendo puertas, cerrando puertas. Algunas veces no le oigo, porque muchas veces no le conozco claramente. Por eso es que estamos estudiando este tema. Así es que el Espíritu habla, enseña, ayuda, guía. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, quien es el representante de Cristo en esta tierra. Por eso Él está aquí con nosotros de manera omnipresente, porque Él representa a nuestro Salvador. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes y aprendamos de este tema, el cual es el Espíritu Santo es una persona. Muy bien. En la lección del día lunes lo que podemos ver es el Espíritu Santo es una persona. Ese es el tema de este día. En realidad, el Espíritu Santo es un misterio, sencillamente porque es algo que no podemos ver. Aunque Él es Dios, el solo hecho de no poderlo ver nos hace a nosotros ciegos de su presencia. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, el versículo 16. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué significa esto?
Jesús va a orar al Padre para que envíe otro consolador. Alguna vez escuché a un pastor decir algo que me impresionó grandemente. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, de tal manera que Jesucristo se fue a los cielos y Él envió al Consolador. En San Juan, capítulo 16, el versículo, aquí está diciendo, 16, versículo 7 dice, pero os digo una verdad, o la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De tal manera que la persona como nosotros conocemos del Espíritu Santo es una entidad, podemos decir, divina. Y de esta manera, aunque nosotros le llamamos persona, realmente es un ser divino. Esto que Él es, ministra, es una persona que testifica, es una persona que prácticamente representa a Cristo Jesús. El Espíritu Santo enseña, recuerda, convence de pecado y guía a toda verdad. Nadie puede hacer todas estas cosas si no tiene una característica personal, por así decirlo. Nosotros los seres humanos sentimos, pensamos, hablamos, testificamos, convencemos, guiamos, podemos enseñar. Y todas estas características las tiene el Espíritu Santo. No obstante, ella también afirmó, hablando del Espíritu Profecía, dice así, no obstante, ella también afirmó que el Espíritu Santo es una persona porque testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que aunque estamos limitados por nuestra naturaleza humana, mediante las Escrituras al menos podemos saber que el Espíritu Santo es una persona y que es un ser divino. Lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo confirma esta conclusión. De tal manera que el Espíritu Santo es una persona. Porque oiga usted, dice la Biblia que Él gime con gemidos indecibles. O sea, siente como usted siente y como yo siento. Y el Espíritu Santo es poco comprendido porque hablamos poco de Él. Es poco estudiado. Muchas veces en nuestras iglesias están llenas de gente convencida, pero no convertidas. De tal manera que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, nos lleva a toda verdad, nos convence de pecado y de juicio y nos muestra a nuestro Salvador para poder arrepentirnos. Así es que, ¿quién mejor que una persona podría enseñarnos y recordarnos todo lo que Cristo dijo? Recuerde, el Espíritu dice que Él os recordará todo lo que habéis de decir. Siendo las enseñanzas de Jesús, los escritos del Nuevo Testamento dejan claro que el Espíritu Santo tiene características esenciales de una persona y que tiene una voluntad humana. Así es que podemos ver que tiene inteligencia, tiene emociones, de tal manera que el Espíritu Santo es como una persona. Hablando de lo que son las entidades heterogéneas. Heterogéneas son, por así decirlo, tienen la misma característica, pero no son iguales. Cristo era carne, era sangre, pero era divino. El Espíritu Santo es esencialmente divino. Solos no podemos hacer nada. Únicamente por medio del poder obrando en nosotros podemos llegar a ser lo que Jesús prometió que seríamos. De tal manera que es el Espíritu Santo el que hace esta obra misteriosa. Es como el viento, sopla, no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, pero usted lo puede sentir. Así es que el Espíritu Santo es un regalo. Un regalo es algo que usted recibe. Está envuelto el regalo, pero usted no sabe lo que está dentro. Y como no sabe lo que está dentro, puede ser que usted rechace ese regalo. Pero si usted supiera lo que hay adentro, si usted abre ese regalo, si usted mira lo que hay dentro de ese regalo, supiera lo maravilloso, lo poderoso y lo grande que es el Espíritu Santo. Que aunque nosotros decimos que es una persona, en realidad es una entidad divina. Ese regalo usted puede recibirlo o puede rechazarlo. Pero ¿sabe lo más importante? Si usted se recibe ese regalo, si yo recibo ese regalo, podemos experimentar la presencia misma de Dios. Y será como Cristo dijo, nada os será imposible. De tal manera que el Espíritu Santo con nosotros
y en nosotros es la plenitud de Dios en nuestras vidas, y ahora sí estamos capacitados con poder para hacer cualquier cosa. Descubramos qué nos dice la lección del día martes y aprendamos de este tema, el cual es: el Espíritu Santo es de naturaleza divina. En la sección del día martes podemos aprender lo que es el Espíritu Santo es de naturaleza divina. La pregunta es la misma: ¿de qué naturaleza es el Espíritu Santo? Sencillamente es de naturaleza divina. Por eso se llama el Espíritu Santo. Cuando Jesús presentó al Espíritu Santo a los discípulos, lo llamó otro consolador. ¿Por qué le llamó otro consolador? Porque Cristo era el consolador. Estaba allí presente. Él era el maestro, Él era el que instruía, Él era el que enseñaba, Él era el que llevaba a toda verdad a los discípulos. Pero aquí habla de otro consolador. Bueno, aquí la lección dice claramente, la palabra griega que Jesús usó para otros es aios, que hace referencia a otro de la misma clase. ¿De qué clase es Dios? Es de origen divino, es de clase divina. ¿De qué origen era Cristo? Era de origen divino, aunque era humano, carne y sangre, tenía naturaleza divina. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Siendo que lo envía Dios, siendo que Cristo mismo también lo está como introduciendo. Bueno, su naturaleza es divina. Ahora, en contraste de otro de la misma clase, en contraste con héteros, otro de una clase o cualidad diferente. La misma igualdad de naturaleza que une al Padre y al Hijo se extiende entre el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, entonces, son héteros. En otras palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo son héteros, son uno en unidad para salvarte y para salvarme. En propósito, son uno, pero son diferentes y mantienen su individualidad, pero tienen el mismo propósito. Entonces, dice aquí, Jesús dijo que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, hay cosas que usted no va a entender. Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas son para Dios. Las reveladas son para ustedes y para mí. Ahora, Jesús reconoció que David, hablando en el Espíritu, dijo: Jehová dijo a mi Señor. Oiga bien, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Se refiere a Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay algo interesante. Cuando Jesús fue bautizado, dice que fue ungido. Fue ungido por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y también el Espíritu lo llevó al desierto y volvió del desierto a Galilea en el poder del Espíritu. Así que Jesús fue ungido, fue guiado, fue llevado. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que el Espíritu guíe a Cristo? Pues aquí está mismo la respuesta. El hecho de que el Hijo de Dios dependiera del Espíritu es otra demostración del carácter divino. Porque es difícil imaginarse al Hijo de Dios dependiendo de alguien menos que divino. De tal manera que el origen del Espíritu, su naturaleza del Espíritu es santa, es divina. Y de esta manera nos lleva a Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice: por tanto digo, dijo Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, le será perdonada. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en la vida venidera. Ahora entonces, ¿por qué no puede ser perdonado? Puede ofender al Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo no lo puede ofender ni resistir. ¿Por qué? Bueno, porque es divino, es de origen divino, es su naturaleza, es divina. Su origen viene de Dios. Ahora, Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo estuvo allí, el Padre estuvo allí y Cristo estuvo allí. O sea, tres dan testimonio claramente allí mismo. Es bien claro, aquí no hay donde perderse. Entonces la pregunta es, ¿qué debo de hacer yo para no blasfemar contra el Espíritu Santo? En primer lugar, usted debe de callar su voz y oír la voz del Espíritu, que le habla suave y queditamente. Cuando usted hace algo malo y el Espíritu Santo le está diciendo, no estuvo bien, no estuvo bien. Y usted tal vez trata de callar esa voz. Lo que nosotros muchas veces le llamamos la conciencia. Usted puede ver
Su mismo espíritu le da testimonio a su espíritu si es de Dios. Y usted reconoce y dice, Señor, fallé, pequé. Y entonces ahora usted está oyendo la voz del Espíritu Santo. Está obedeciendo. Por eso es que Dios le da su Espíritu Santo a quienes le obedecen. Léalo ahí en el libro de los Hechos. Está bien claro. Así es que podemos ver claramente que el Espíritu Santo, su naturaleza es de origen divino, celestial. Así como el Padre, así como el Hijo, así el Espíritu Santo tienen un propósito. El propósito de salvarte, de salvarme, porque los tres son de naturaleza divina. Comprendamos qué nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es la obra del Espíritu Santo. En la sección del día miércoles, el tema es la obra del Espíritu Santo. En este día podemos comprender claramente cuál es el trabajo, la obra o la función del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Leo literalmente. Ya hemos visto el importante rol del Espíritu Santo en la vida de Cristo encarnado y en la inspiración de las Escrituras. Consideremos ahora lo que Jesús enseñó acerca de la obra del Espíritu para nuestra salvación. ¿Qué es lo que está diciendo en realidad? Bueno, la obra del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu que hace una obra, un trabajo, una función. Bueno, en San Juan capítulo 16, versículo 8 en adelante dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Jesús le dijo, bueno, os conviene que yo me vaya, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. Oiga bien, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Es convencer. Convencerá de pecado, convencerá de juicio y también de justicia. De pecado por cuanto el mundo no cree en mí. Oiga bien, es pecado no creer en Cristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es el diablo, Satanás. Ya ha sido juzgado y la condenación no es para ti, no es para mí, es para el diablo. Porque él es el culpable. Entonces el Espíritu Santo hace la obra de convencernos, de guiarnos, de mostrarnos el pecado. Nos muestra la justicia de Cristo y el juicio que viene un día pronto. De tal manera que esta obra del Espíritu Santo es una obra muy especial. Nosotros no podemos por nosotros mismos generar bondad. Nosotros somos malos por naturaleza, así lo dice la Biblia. Pues si vosotros siendo malos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Por qué muchos no lo tenemos? Porque no lo pedimos. Y en nuestra iglesia decimos, cuando venga el Espíritu Santo en la lluvia tardía. No, el Espíritu está aquí, conmigo y contigo, ahora mismo. Estamos en el Espíritu estudiando estas cosas gloriosas. No podemos ser salvos a menos que reconozcamos que somos pecadores. El Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado, somos culpables y estamos bajo el juicio justo de Dios. Así es que la obra del Espíritu Santo es mostrarnos todo eso. Una vez que hemos sido convencidos de pecado, lo que implica arrepentirnos de nuestros pecados y guiados a Jesús y su verdad, estamos listos para que el Espíritu Santo realice su mayor obra en nosotros. Hubo un hombre que se acercó a Jesús de noche, dice, llamado Nicodemo. Este hombre le dijo, mira maestro, yo sé que tú eres un maestro porque nadie hace todas estas cosas. Él reconoció a Cristo como maestro, pero no como Dios, ni como Señor, ni como el Mesías, ni como el enviado de Dios. Lo reconoció como maestro y Jesús no le anduvo con enredo, le dijo, mira, de cierto os digo, aunque seas pastor, aunque seas maestro, aunque seas lo que seas, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu significa ser convertido al poder del Espíritu Santo. Nicodemo no entendió esto. Ahora, aquellos que han tratado de reformar su vida, dice la lección, por sí mismos saben cuán inútiles son sus esfuerzos. Nos resulta imposible sin la intervención divina transformar nuestra vida deteriorada y pecaminosa en un nuevo ser. O sea, tú y yo no podemos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es Cristo mismo. Es triste cuando tú y yo decimos hay que enseñarle a la gente que está en pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es que esto y es que lo otro, es que las iglesias, es que las instituciones, las organizaciones están corrompidas. Esa es la obra del Espíritu. No blasfemes poniéndote en el lugar del Espíritu Santo, tratando de convencer de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence
de pecado. De cierto te digo que si no nacieres del agua y el Espíritu, no podéis ver el reino de los Dios. Somos salvos por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea que somos salvos por la fe, pero el Espíritu Santo nos renueva, nos transforma. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu no es una modificación o una mejora de nuestra vida antigua, sino una transformación de la naturaleza de la creación a una nueva vida. Así que la obra del Espíritu Santo es de transformar. Déjate transformar por el Espíritu. Si yo me dejo usar por el Espíritu de Dios estará sobre mí y tendré poder para liberar, para sanar, para hacer grandes maravillas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que mora en mí y que opera a través de mí, que es una obra divina, es Dios mismo. Así es que quiero en esta hora exhortarte. Yo no sé quién eres tú, pero quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús que esta obra es de Dios. Y si tú estás aquí para colaborar, para contribuir, donde hay uno deben de haber 100. No estorbes la obra de Dios. Yo sé con quién estoy hablando ahora. En el nombre de Jesús, si no te arrepientes y reconoces tu maldad, quiero decirte que voy a estar orando por ti. Y yo sé con quién estoy hablando ahora. En el nombre de Jesús, te hago esta exhortación. Y si no tienes cuidado, te vas a enfrentar al poder del Espíritu Santo. Tú no sabes con quién estás tocando. Así que si el Espíritu Santo no te convence, yo no te voy a convencer. Y yo voy a orar para que el Espíritu de Dios te toque poderosamente. No sé quién seas. Puede ser un miembro de la iglesia, puede ser un laico de la iglesia, puede ser un anciano, puede ser un pastor, puede ser un líder de la iglesia. Y eso no es mi negocio, ese negocio es tuyo y Dios. Así es que si no te reconoces y te conviertes y te entregas a la obra del Espíritu, entonces vas a enfrentar el juicio de Dios. Necesitamos la obra del Espíritu Santo no solo para el comienzo de nuestra vida cristiana, sino constantemente. Si tú tienes hábitos malos o hábitos buenos, eso es tu carácter. El carácter es el conjunto de hábitos buenos y malos. Y si tu carácter es hacia el mal, no es cristiano. Si tu carácter es hacia el bien, tu conducta es bien, tienes un carácter cristiano. Así es que si tienes mal carácter, tienes vicios. Y si tienes virtudes, tienes la bendición del Espíritu Santo. Quiero decirte que el Espíritu Santo rompe toda cadena, toda mentira del diablo. Porque él ya está condenado desde el principio. Pero el Espíritu de Dios vino para darte libertad. Así dice la Biblia. Donde está el Espíritu, allá hay libertad. Así es que en el nombre de Jesús, declaro libertad sobre tu vida y que le entregues tu vida al Señor Jesús. Estoy hablando en serio. Yo sé con quién estoy hablando ahora. Y discúlpeme aquellos que están siendo de alguna manera exhortados. Pero yo sé con quién estoy hablando. Así es que en el nombre de Jesús, quiero decirte, con la lección que sigue, que tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Así es que no interrumpas la obra de Dios. Y estoy hablando seriamente. Discúlpenme aquellos que de momento están viendo que estoy revelando el fuego de mi corazón. Estudiemos ahora lo que significa estar llenos del Espíritu Santo y disfrutemos de este tema. Porque donde hay uno, deben de haber 100 obreros. Así es que no estorbes la obra del Señor. Sigo hablándote a ti, sí, a ti. Así es que en el nombre de Jesús, entendamos qué cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Y encendiemos este mundo con la voz del poder del Espíritu Santo, del cual es el cuarto ángel del que habla la Biblia. Yo sé lo que estoy hablando. Continuemos con la lección y recibamos esta bendición. Estudiando la lección del día jueves, cuyo tema es llenos del Espíritu Santo. En la sección del día jueves, el tema es lleno del Espíritu Santo. Realmente, ser llenos del Espíritu Santo es estar llenos de poder, de autoridad. Ser ungidos en el poder del Espíritu Santo significa tener poder para poder hacer la obra y hasta vencer al mismo enemigo. Saber quién es el Espíritu Santo no solo tiene sentido, sino nos lleva a abrir plenamente nuestra vida para ser llenos de Él. De tal manera que si nosotros invitamos diariamente al Espíritu de Dios, Él va a venir y va a morar en nosotros, lo que es el Espíritu Santo, para que Él habite en nosotros. Así es que si no habita el Espíritu Santo en nosotros, entonces puede haber otro espíritu, otra clase de espíritu podría entrar en la vida del creyente y de esta manera podría convertir en un desastre espiritual. Jesucristo nos dijo realmente cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo.
Él lo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Así es que si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, también vuestro Padre, dice, os dará buenas cosas a quienes le pidan el Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo es impartido, es dado a los que le obedecen. Así lo dice el libro de los Hechos. Ahora, yo sé que nosotros, de manera doctrinal, oiga bien, de manera doctrinal, decimos, cuando venga la lluvia tardía, cuando venga ese día del gran pregón, del fuerte pregón, yo entiendo todo eso. Pero teológicamente hablando, no doctrinalmente, son dos cosas distintas. Y yo sé lo que estoy hablando. Si eres teólogo, yo sé lo que estoy hablando. No es lo mismo la doctrina que la teología. De tal manera que Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 30, dice las siguientes palabras. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Pero usted me va a decir, hermano, el sello no es otra cosa. No. El sello es el Espíritu Santo. Usted ha sido sellado para la salvación. Ahora, Él envía la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, y también envía la lluvia tardía. Entonces hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. Pero entre la lluvia tardía y la lluvia temprana hay lluvias constantes. Usted todos los días es bañado con la presencia del Espíritu Santo. Esta es la justicia impartida, que es otra cosa. No es lo mismo que la justicia imputada al comienzo de la lluvia. Entonces usted es impartido con la lluvia para prepararse para la lluvia tardía. De tal manera que este es el tema principal en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Y aquí dice que Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos. Esto fue lo que dijo Jesús después de su resurrección. Pero en la última cena Jesús les prometió también que vendría el Espíritu Santo. O sea, Dios les dijo, en la persona de Jesucristo, van a ser llenos. Y le dijo Jesús en Hechos capítulo 1, le dijo, quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder, hasta que seáis llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Y ahora me recuerden el deseo de toda la gente, que estaban todos ahí reunidos, y estaban todos orando, y le echaban la culpa el uno al otro. Aquí no ha caído el Espíritu porque esto está mal, porque aquel está mal. Todos reconocieron que estaban mal, fueron vaciados, y hasta que se vaciaron vino el poder del Espíritu Santo, y fueron todos llenos. Así es como lo dice el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 de 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Primero ellos se vaciaron de toda suficiencia propia y después el Señor los llenó. Así que tú y yo podemos ser llenos. Tú puedes recibir el poder del Espíritu Santo. Yo puedo recibir y tener esa unción. Porque Él ha prometido lluvia temprana y tardía como al principio. Y la lluvia tardía va a venir, sí, claro que sí, pero tienes que recibir la lluvia temprana. Vosotros estaréis bautizados con el Espíritu Santo, dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El bautismo con Espíritu Santo significa estar totalmente bajo su influencia, totalmente lleno del Espíritu Santo. Esta no es una experiencia que ocurre una vez y para siempre, sino que necesita ser renovada constantemente. Así es que el límite es el cielo. Usted puede ser ungido diario con la presencia del Espíritu del Señor. De tal manera que todos podemos ser llenos. Si todos quisieran, todos seríamos llenos. Si todos estuvieran dispuestos, todos seríamos llenos. ¿Quieres tú ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para dar la obra, para hacer la obra. Ahora, si quieres hacer la obra, pide a Dios lluvia temprana y tardía y serás lleno con el Espíritu Santo, como pasó en Hechos capítulo 2, versículo 8, y dice ahí claramente que hablaban en lenguas. El poder del Espíritu estaba con ellos, hacían señales y prodigios. ¿Por qué? Porque todos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres tú ser lleno? Bueno, pide a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y todos seremos llenos con el poder del Espíritu Santo. Recuerda, donde hay un obrero deben de haber 100.
Ojalá hubieran 100 escuelas sabáticas aquí en los canales de YouTube y en todas las redes sociales. Donde hay uno deberían de haber 100. Así es que cuidado con estar impidiendo la obra de Dios. Ya he estado orando por ti y Dios te va a revelar una cosa poderosa. Que Dios te bendiga. Ahora disfrutemos de la conclusión de esta lección y recibamos total bendición estudiando el día para meditar, lo que es el día viernes. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, el Espíritu Santo nos ha revelado claramente quién es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta, por qué Él ha venido como otro consolador. De tal manera que el Espíritu Santo es el ingrediente necesario para que tú y yo alcancemos la salvación. El Padre quería salvarnos, Cristo vino a salvarnos y al irse envió otro consolador para que esté contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Se envía al consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente generador y sin esto el sacrificio de Cristo había sido inútil. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. En otras palabras, el Espíritu Santo era el ingrediente para completar la obra de salvación. Ya no hay nada más que se pueda hacer por ti y por mí para que seamos ser salvos, excepto aceptar el sacrificio de Cristo y permitir que el Espíritu de Dios more en nosotros para que podamos ser convertidos, regenerados, transformados y renovados a la imagen perfecta del Hijo, no por obra nuestra, sino por la obra del Espíritu Santo. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, tanto para ti como para mí. Así es que estas 5 lecciones nos enseñaron cosas hermosas. Por ejemplo, disfrutamos de lo que es el representante de Cristo, otro consolador, el ayudador, el consejero, el paracletos que está al lado de nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, para consolarnos y guiarnos en esta vida, para llevarnos hasta la vida eterna. Seguidamente descubrimos y aprendimos lo que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo es una persona? Bueno, es una persona porque Él enseña, guía, recuerda, nos enseña. ¿Y sabe qué? Él clama y gime con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que tú y yo realmente podamos escuchar la voz de Dios. De tal manera que el Espíritu Santo es representado como una persona. En realidad, yo diría, técnicamente Él no es una persona, sino que es como una persona. Él es un ser divino, es espíritu. Tú y yo podemos entender que es una persona porque diciendo estas cosas nos hace sentir en nuestra mente que es como una persona. Pero una persona fue Cristo. Cristo fue carne y sangre. El Espíritu de Dios estaba en Él. Pero esto de lo que estamos hablando es el Espíritu Santo. Él no tiene cuerpo, Él no tiene forma. Está presente en todas partes. De tal manera que el Espíritu es una entidad divina. Nosotros le llamamos persona para referirnos a las 3 divinas personas, valga la redundancia. El Espíritu Santo es de naturaleza divina. Vimos como héteros significa que son iguales, pero también diferentes. El Espíritu es héteros igual a Dios, héteros igual a Cristo, en divinidad, en santidad, en perfección. Pero sin embargo son distintos, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen características distintas, sin embargo tienen un solo propósito: salvarte a ti y salvarme a mí. De tal manera que tiene una naturaleza divina. Seguidamente descubrimos y aprendimos que la obra del Espíritu Santo es una obra poderosa. El Espíritu nos guía,
el Espíritu nos enseña, el Espíritu nos consuela, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos dimos cuenta que nosotros no podemos por nosotros mismos arrepentirnos, ni generar arrepentimiento. Es Dios, el Espíritu de Dios, el cual da Dios a los que le obedecen. Y en esta manera tú recibes el poder del Espíritu Santo siendo obediente a sus mandamientos. Y de esta manera Dios te capacita, ¿para qué? Para que seamos llenos del Espíritu Santo, el cual es el quinto tema de la lección de esta semana. Lo cual significa que seamos llenos del Espíritu, no solamente en la lluvia tardía, al final de los tiempos, sino en la lluvia temprana, en la lluvia que es impartida día a día, lo que nosotros conocemos como la justicia impartida, la imputada, la impartida, la lluvia temprana y la tardía, la cual Dios ha prometido de acuerdo al libro de Joel. Así es que el Espíritu Santo vendrá con poder como fuego, un bautismo poderoso, vendrá a manera de lluvia y todos seremos llenos del Espíritu Santo. Todos tendremos, es más, todos hemos sido sellados con podemos decir, Espíritu de la promesa. Esta fue la lección número 3. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 4, la cual es la salvación. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha sido de bendición la escuela sabática, por favor, coméntala ahí abajo. Dinos de dónde nos estás viendo. Pon tu país, tu ciudad, tu iglesia. ¿Y sabes qué? Si te ha gustado realmente, coméntala. Compártela con todos tus amigos. Y si tú crees que ha sido de bendición realmente, compártela con todos tus amigos y los hermanos nuestros en el mundo entero. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.